La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos. República Dominicana. En esta edición llevaremos a ustedes un tributo de recordación en un nuevo aniversario del fallecimiento del maestro de la palabra y la locución, Jackie Núñez del Risco, gloria nacional de la comunicación dominicana, quien falleció el día 8 de septiembre del año 2014 en Santo Domingo. Jackie había nacido en Santiago el 4 de mayo de 1939. Jackie Núñez, cultura con sabrosura, un maestro que enseñó con su palabra, con su ejemplo y con su silencio. Gran figura de la comunicación dominicana. Descansa en paz. Y con ustedes, el mejor presentador de la República Dominicana y Latinoamérica, don Jackie Núñez del Risco. Cada día, a esta hora, el día da a luz una esperanza. La esperanza de todos ustedes, de que nosotros seamos capaces de acompañar su almuerzo con respeto, con alegría y sobre todo con esa necesaria compañía en este tiempo donde nadie quiere quedarse solo, porque ciertamente nunca antes necesitó el hombre de la compañía del otro, para que le dé la palabra que espera, para que le dé el consejo necesario, o en fin, para que no deje que se le muera al otro esta esperanza que cada día a esta hora da a luz el día. Nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, República Dominicana, el 4 de mayo de 1939, como Pedro Antonio Núñez del Risco. Pedro como su padre y Antonio como Antonio Guzmán, expresidente de la República. Sus padres eran oriundos del este, San Pedro de Macorís. Jackie nace cuando trasladan a su padre de San Pedro de Macorís a Santiago, con su empleo de la Curacao. Margot era declamadora, madre de Jackie. Estaba en los últimos meses de embarazo. Don Antonio Guzmán era el gerente de esa tienda en Santiago y doña René Clan de Guzmán es la primera persona que carga a Jackie al nacer. Jackie pasa su niñez y adolescencia en San Francisco de Macorís. Su padre le hacía un pedido obligatorio siempre a Jackie. Consistía en hacer una tarea, aprenderse 5 palabras diarias y hacer oraciones con estas para cuando él llegara del trabajo, su hijo la compartiera con él. Jackie decía que lo que era para él en ese momento era un castigo. Se convirtió en su forma de vida. Don Pedro también le forzaba a ir a los tribunales a ver a Vincho Castillo hablar, quien era su gran amigo. Le expresaba que él podía ser como Vinicio porque tenía la virtud y genialidad del habla. En aquel entonces, había una emisora en San Francisco cerca de donde vivían y allí comenzó siendo adolescente, no más de 15 años, en la radio como cronista deportivo, concomitantemente también escribiendo en el periódico La Nación. Quien en ese entonces hacía el programa de deportes le decía a don Pedro: déjelo venir, que él habla muy bien. Su madre Margot le había obsequiado un radio AM y FM que él escuchaba constantemente, y era la pelea de su padre don Pedro que se molestaba y decía: ¿a dónde va a llegar este muchacho con ese radito pegado al oído todo el tiempo? También fungió como editor de espectáculos en el periódico El Sol. Hizo de locutor aficionado en emisoras radiales cuando algún locutor de turno se ausentaba y así sustituía a muchos locutores experimentados de su pueblo. Más tarde, don Pedro muere muy joven, antes de los 40 años. Sus hermanos, Frank, quien laboró mucho tiempo como empresario artístico y de entretenimiento en el Hotel Sheraton,
Y Pedro, el más pequeño, Pedrito Núñez del Risco, productor de televisión y hoy día manager de Mili, se quedaron bajo su responsabilidad, pues Jackie era el hermano mayor. Jackie también es militante en la política. Empieza a hacer protestas en contra de la dictadura de Trujillo. Estuvo preso varias veces. Sus amigos eran mayores que él y le pedían que les hiciera cartas a sus novias como aquel Cyrano de Bergerac, que tenía ese don literario. Después de haber terminado sus estudios básicos, regresó a Santo Domingo para establecerse como comunicador e inició un programa de televisión junto a Rafael Solano llamado Letra y Música, transmitido por Radio Televisión Dominicana. De allí pasa a Nosotros a las 8, con Freddy Verascoico, manteniendo buenas relaciones laborales. Jackie decide incursionar junto a Freddy en el show del mediodía. También produjo y condujo otra vez con Jackie De Noche, Diario Vivir, El Tiempo Pasa, Chiqui Show, La Alegría del País, La Vida es una Feria, Enhorabuena con Jackie y Buen Provecho. Por encima de los críticos, por encima de los analistas, de los que se consideran autorizados para decir quién es y quién no es, por encima de todo eso, es el pueblo y solo el pueblo el que determina quiénes son los vigentes, los del éxito, los del pueblo. Y yo tengo la absoluta seguridad de que el pueblo ha dicho que esta orquesta de Aramis Camilo es la que va. Jackie se empeña en estudiar Derecho como una correspondencia a su padre. Entra a la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, pero no termina allí. Mucho tiempo después, finaliza en la Universidad de la Tercera Edad. Era muy romántico. Veneraba escribir. No le gustaba discutir con sus parejas. Trataba las cosas serenamente y al final perpetuaba con un consejo. Su frase cliché era no sé hablar en esos términos cuando su pareja de turno quería discutir por sus enamoramientos colaterales. Le gustaba la buena vida, buena comida, vestir bien, viajar mucho. Fue muy solidario. Ayudó a muchos jóvenes. Colaboró con universidades. Nunca dejó de dar oportunidades donde él veía el talento. Todo dominicano sabe que eso que suena al fondo es un pambiche. Y como su letra lo dice, un pambiche lento muy bueno de bailar. Pero ¿por qué le pusieron pambiche a esta variable de nuestro merengue? Hay que llegarse hasta los tiempos, en 1916, de la primera ocupación militar norteamericana de nuestro territorio en este siglo. Los soldados norteamericanos, en sus días de descanso, se iban a los lugares donde pudieran bailar con sus parejas criollas. Para entonces estaba de moda un ritmo que le llamaban one step, que se bailaba a razón de un paso. Imagínense ustedes la dificultad para un soldado norteamericano de bailar este merengue dominicano. Y entonces a esos grupos que picoteaban desde entonces tocando merengues para los dominicanos, a alguien se le ocurrió atrasar un poco la tambora del merengue, del tiempo del merengue, y hacer una cosa más suave, más lenta, para que los americanos del one step pudieran bailar la música nuestra. Y cuando un americano, según cuenta la leyenda, le preguntó a uno de los músicos, ¿y eso qué es?, el músico, muy avivato, al ver que la mayoría de esos norteamericanos cuando vestían de civil usaban una tela que se llamaba Palm Beach, le dijo, mire, eso no es ni merengue ni one step, eso es una especie de pambiche. Iba a España una vez al año donde se daba vida comprando libros y discos. Le gustaban sus traguitos, sangría, vinos, whisky. En su segmento de cultura con sabrosura en el show del mediodía, donde fue por muchos años el protagonista, nos inspiró con anécdotas o frases que dejaron una gran moraleja en
todos los que almorzábamos frente al televisor cada tarde. Al sur de la República Dominicana, más allá de San Juan de la Maguana y bien cerca del Cercado, hay un pueblo muy raro que se llama Las Matas de Farfán. Y es un pueblo muy particular que aún en este tiempo conserva rasgos de organización patriarcal. Y justamente ese pueblo tiene su nombre por una situación casi anecdótica que a uno le llama mucho la atención. Cuando yo pregunté por qué le llamaban a ese pueblo Las Matas de Farfán, alguien me dijo que era que había un señor muy importante por el lugar a quien conocían con el nombre de Bartolomé Farfán, y que ese era un hombre que venía en sus caballos para recorrer sus predios, y que cuando se sentía cansado o pensaba que estaban cansados sus caballos, pues los hacía descansar en unas frondosas matas. Y desde entonces se le puso a ese lugar, que luego se pobló, el nombre de Las Matas de Farfán. Desde que se levantaba era un rito sumergirse en la computadora. Allí hacía su columna diaria. Luego se deleitaba sentándose un buen rato a leer sus libros. Le gustaba compartir en cualquier parte del mundo con los dominicanos. Se sentaba a hablar con ellos para aprender aún más. ¿Qué hacían? ¿Qué querían? ¿Qué necesitaban fuera de nuestro país? Iba a los restaurantes por época. 2 años consecutivos al mismo, 2 años consecutivos al otro. Era un ejercicio. Lo hacía para estudiar allí a las personas. La gente se le acercaba y los atendía. Era para él como un trabajo social. Y lo que llegaba a su mente y no tenía dónde escribirlo, lo hacía hasta en una servilleta. Captaba y escribía todo. Tanto escribía que escribió muchas canciones. Una de ellas es Compañera, dedicada a Julie Carlo, con quien compartió roles estelares en el show del mediodía. Interpretada magistralmente por Fernando Villalona. Compañera, que yo le tengo un amor especial, pero no se preocupe, no la voy a enamorar. Quiero conservar a su manera, sencillamente compañera. Otra de sus canciones, Pensándolo Bien, canción que interpretara y arreglara Rafael Solano. Pensándolo bien, tu cumpleaños no es cada año. Jackie estuvo casado en 4 ocasiones. Su primera esposa, Violeta Yanguela, con la que procreó 4 hijos: Pedro Antonio Núñez del Risco, Gina, Sabrina y Mari, que perteneció al grupo infantil Gotas de Ámbar. Estuvo casado 2 veces con Sonia Silvestre. Con Yamel Mejía procreó 2 hijos, Jackie, publicista, y Giampiero. Tuvo una relación sentimental con Vilma Villanueva, de la que nació Vilma Núñez. Su última esposa fue Susana Silva, con quien no procreó hijos. Jackie trae cultura con sabrosura, cultura con sabrosura. Cosas que son sorprendentes de verdad, porque yo jamás pude imaginarme que la palabra mago o la palabra magia tenían sus orígenes en la historia de la medicina, en una etapa en que se creía que las enfermedades eran provocadas por espíritus malignos. Y entonces una tribu europea llamada magos fue la que comenzó a usar el fuego como un elemento para ahuyentar los espíritus malignos que se suponía que eran las causas de las enfermedades. Y por eso a los que aplicaban esa especie de cura le llamaban magos. Y a la especie de curación que significaba por echarle fuego, dizque para ahuyentar espíritus malignos, se le llamaba magia. ¿Qué diferencia entre lo que uno conoce ahora por magia y mago con relación a lo que sus orígenes quería significar cada una de esas palabras ligadas a la medicina? Aunque en cierto modo ahora hay que ser mago para conseguir las medicinas. Jackie trae cultura con sabrosura, cultura con sabrosura. En el 2004 fue reconocido con un Casandra al Mérito. En mayo del 2005 fue reconocido en los premios Quisqueya en New Jersey. El 22 de noviembre del 2010 fue reconocido por la Unión Nacional de Artistas y Afines de República Dominicana, una red. En marzo del 2011, el gobierno dominicano lo declaró Gloria Nacional de la Comunicación. El 6 de junio del 2013, fue declarado profesor honorífico de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Jackie Núñez del Risco fue orador público, locutor, presentador, productor, publicista, maestro de ceremonias, compositor, cronista, libretista, articulista, instructor de talleres, director de estaciones radiales, presentador de espectáculos internacionales, director de carreras, profesor universitario. Estudió ciencias de la opinión pública, publicidad, relaciones públicas, propaganda en el Instituto de Formación Cristiana en Venezuela y en la Fundación Konrad Adenauer en Alemania. Jackie Núñez del Risco es reconocido como el más grande comunicador de nuestra República Dominicana, uno de los que inició la nueva era de la radio y la televisión en los años 60 y 70. Jackie Núñez del Risco se retiró de los medios por problemas de salud en el año 2008. El 1 de diciembre del 2008, Jackie sufrió un derrame cerebral mientras se encontraba viendo televisión en su residencia. Jackie Núñez falleció en Santo Domingo el 8 de septiembre del 2014. Jackie Núñez del Risco, el padre de la palabra hablada. Tributo de recordación al maestro Jackie Núñez del Risco. Narración Marina Frías para VTV Canal 32, Santo Domingo, República Dominicana. Frecuencia al día. Programa de comunicaciones, nuevas tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al día. Con Dino Bloise. Gracias, muchísimas gracias por seguir en la sintonía. La radio es el medio de comunicación por excelencia. En este momento presentamos a Célio Romais y su informe diexista en nombre del DX Clube do Brasil, www.ondascurtas.com. Adelante, Célio. Muchas gracias, Dino Bloise. Vamos a las informaciones desde Porto Alegre, en Brasil. Les recordemos que a emissora brasileira Free ou Libre Rádio Casa acaba de lançar uma nova tarjeta QSL eletrônica, mostrando a vista da cidade de Amparo, em el estado de São Paulo. Para receber, simplesmente envie um informe de recepção ao correio eletrônico radiocasaam@gmail.com. Radio Free Asia es una emisora del gobierno de los Estados Unidos de América que transmite programas en la onda corta en algunos idiomas asiáticos. La mayoría de sus transmisiones son interferidas deliberadamente por China, especialmente los programas em mandarim e tibetano. Aqui em Porto Alegre, gravei uma transmissão que não recebeu interferências. Se transmite em uigur, um idioma que se habla em la região de Xinjiang, em Ásia Central, administrada por China. Escutei a emissora el 14 de agosto a las 16:50 em tempo universal em 15.140 kHz. Escutemos a gravação. Outra transmissão de Free Asia que não se interfiere intencionalmente é a transmissão em idioma coreano. Em Mairiporã, São Paulo, Brasil, Sérgio Partamian captou a estação el 7 de agosto às 21 hora universal em los 11.985 kHz através de um transmissor ubicado em la isla de Guam. Escutemos um fragmento que gravou. 바다 출입에 대한 통제만 강화할 뿐 오로 환경 개선에는 전혀 관심이 없다며 소형 나무떼가 대부분이고 언제 무슨 일을 당할지 모르는 열악한 조건이 배를 타고. Como estamos hablando de la isla de Guam, el 14 de agosto, aquí en Porto Alegre, seguí y grabé el cierre de la transmisión en ucraniano por rádio KTWR Guam, desde Merizo, en esta isla, a 15.200 kHz. Foi a las 17 tiempo universal. Escuchemos. Ми ділимось доброю новиною про Ісуса Христа,
не знаю, сколько. E agora minha última informação. Radio Free Asia publica tarjetas QSL com imagens variadas. Para receber uma, simplesmente envie um breve vídeo de gravação com uma sugerência del código SIMPO ao correio eletrônico qsl@rfa.org. Gracias, Dino. Saludos desde Porto Alegre, em Brasil. Hablou Célio Romais. En Frecuencia al Día se nota la diferencia. Más noticias en menos tiempo. Costa Rica. En este país se piden que no solo se revisen cánones que pagan televisoras y radios, sino también todo el modelo de la radiodifusión. La información con Fernando Hermón. Gracias, Dino. El ministro de Ciencia, Innovación y Tecnología de Telecomunicaciones, Carlos Enrique Alvarado, dijo que pronto empezará el proceso de discusión para renovar los cánones que pagan televisoras y radioemisoras. Académicos consideran que no se trata únicamente de revisar los cánones que pagan las empresas televisoras y radiodifusoras por el uso del espectro radioeléctrico, sino realizar una revisión integral del modelo de radiodifusión para promover mayor pluralismo y diversidad. Sin embargo, ven con buenas señales que no habían visto antes que el gobierno de la República esté abierto a discutir el tema de las frecuencias de radio y televisión. El ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, Carlos Enrique Alvarado, dijo la semana pasada que pronto se empezará el proceso de discusión para la renovación de los cánones que pagan televisoras y radioemisoras. Durante una conferencia de prensa realizada el pasado 29 de junio, el periodista Richard Molina del medio digital El Guardián dijo que era imposible para un periodista acceder a un espacio en televisión ni radio, el cual costaba alrededor de 2.000 o más, y preguntó al presidente cuánto pagaban las televisoras por este uso del espectro. El presidente Rodrigo Chávez respondió: yo tengo la información, la estoy estudiando. Nosotros de hecho queremos ser muy transparentes en ese tema. Y la discusión la queremos tener de una manera muy transparente con todas y todos los costarricenses, agregó Alvarado. El modelo por el que hemos abogado siempre es aquel que sea una democratización del espectro, que abone en términos de pluralismo, de diversidad, de inclusión social, que exista un debido control de la cesión de frecuencias, declaró este. Con respecto al vencimiento de contratos de concesión en 2024 y 2025, Bosa planteó la pregunta de cuáles serán los alcances de esos nuevos contratos a la luz de una política pública que, en primer lugar, garantice la democratización del espectro. En República Dominicana, soy Fernando Hermón para Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, revista semanal de las radiotelecomunicaciones y el pasatiempo del diexismo. A continuación, el informe mensual de la Asociación Española de Radioescucha, AER, para los radioescuchas de la onda corta, con la locución de Pedro Sedano y el guión de Martín Esteves. Adelante. Estimados oyentes de Frecuencia al Día, sean bienvenidos al informe mensual de la Asociación Española de Radioescucha. Les recordamos que las frecuencias que citemos son kilohercios, mientras que las horas son UTC, es decir, están referidas al tiempo universal coordinado. Y ahora sí, comenzamos con las malas noticias que nos llegan desde Grecia, pues pese al aplazamiento en un par de ocasiones del cierre de las transmisiones por onda corta de La Voz de Grecia, desde mediados del pasado mes de junio ha desaparecido de la onda corta, así que una emisora internacional más que nos abandona y se suma a esa larga lista de emisoras internacionales que dejan la onda corta. Desde Rumanía, Radio Rumanía Internacional cuenta con 4 emisiones diarias en español de aproximadamente 1 hora de duración. La primera de ellas a las 0200 en 9700, 11780
y 11.945 hacia el centro y el sur de América. La segunda es a las 19:00 en 9.610 y 11.850 hacia el oeste de Europa. La tercera a las 21:00 en 11.650 en DRM por los 9.620 hacia América del Sur. Y por último a las 23:00 en 9.700, 9.760, 11.650 y 11.800 hacia el centro y el sur de América. Además, la emisora tiene un prestigioso y reconocido club de oyentes. Para poder pertenecer a él, solo hay que solicitarlo y enviar al menos un informe de recepción mensual que indique la fecha, hora, frecuencia, características técnicas según el código SINPO y comentarios sobre lo escuchado. Si se envían durante 12 meses consecutivos, se recibirá el primer diploma del club de oyentes. Hay 5 diplomas que corresponden al primero, tercero, quinto y 10º año de fidelidad y uno al final de excelencia que se entrega tras 10 años de actividad, además de 2 sellos de antigüedad para el segundo y cuarto años de actividad. Los informes de recepción se pueden enviar al siguiente correo: span@rri.ro. Por su parte, Radio Malí continúa con sus emisiones hacia el oeste de África en francés y lenguas locales como el bambara. Se la puede escuchar de 0600 a 0800 en 5995, de 0800 a 1800 en 9635 y de 1800 a 2400 también en 5995. La potencia anunciada es de 50 kilovatios y los informes se pueden enviar al correo ortm@ortm.ml. Desde Monrovia, la emisora religiosa Elva continúa emitiendo diariamente por 6050 en idioma inglés y lenguas vernáculas de Liberia, de 0530 a 1000 y de 1700 a 2230, siempre dirigidas hacia el oeste de África. La emisora ha confirmado informes de recepción en la siguiente dirección: elwaradio54@gmail.com. Por último, desde Kirguistán, en Asia Central, su radio oficial Kirguiz Radio 1 cuenta con una transmisión diaria en onda corta en idioma kirguís de 23:00 a 18:00 en 4010, con un programa en ruso de lunes a viernes de 12:00 a 12:30, siempre en dirección al centro de Asia. Se pueden enviar los informes de recepción al correo electrónico ktrksite@gmail.com. Antes de finalizar, 2 informaciones interesantes. Por un lado, que pueden oír y leer este informe en radio.aer.org.es, y en segundo lugar, que todos sus programas diexistas favoritos los pueden volver a escuchar en la web programasdx.com, donde hay un total de 11 programas disponibles. Y no olviden que pueden contactar con nosotros en el correo radio@aer.org.es, así como en nuestra web aer.org.es y en nuestros perfiles en las redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima, muchos 73 y buenos DX. Levantamos campamento. Por hoy finaliza esta edición. Dino Bloise, Frecuencia al Día. Volveremos la próxima semana por esta misma emisora. Frecuencia al Día. Para colaboraciones, sugerencias y comentarios, escríbanos a nuestro correo electrónico frecuenciaaldia@hotmail.com. Esto ha sido Frecuencia al Día, programa semanal producido por Dino Bloise para esta emisora. Frecuencia al Día es un espacio informativo sobre temas del mundo de los medios de comunicación, tecnologías y las emisoras de onda corta. Frecuencia al Día.